Buenos días, señoras y señores. Somos estudiantes del Colegio Ilimán y Tarde, del curso quinto E. Hoy vamos a disertar sobre qué son los derechos humanos, ya que los derechos humanos tienen una gran data histórica, por lo cual los especialistas dividieron estos derechos humanos en 4 generaciones, las cuales son derechos de la primera generación, derechos de la segunda generación, derechos de la tercera generación y derechos de la cuarta generación. A continuación, vamos a preguntar a nuestro compañero Nacho que nos explique cuál es el concepto de estos derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción o discriminación alguna. Esto nos dice que no pueden ser otorgados ni arrebatados por género, raza o discapacidad. Siguiendo con el tema, vamos a preguntar a nuestra compañera Lisette que nos diga cómo evolucionan estos derechos humanos históricamente. Los derechos humanos evolucionan en el año 539 a.C. Ciro el Grande, emperador de Babilonia, decretó la libertad a los esclavos y la realeza debía sujetarse a la ley. En el año 1789 se hace la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. En el año 1945 surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A continuación, vamos a preguntar a nuestro compañero Yerko que nos explique cuáles son los derechos de la primera generación. Los derechos de la primera generación son derechos civiles y políticos. Yerko, ¿me podrías explicar qué es lo que nos garantiza estos derechos de la primera generación? Estos derechos nos garantizan limitar la intervención del Estado en la vida privada de las personas, garantizar las participaciones de todos en los asuntos públicos. Yerko, ¿me podrías decir en tus palabras cuáles son los derechos civiles? Los derechos civiles son derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la justicia, entre otros. A continuación, vamos a preguntar a nuestro compañero Nacho, ¿cuáles son los derechos de la segunda generación? Los derechos de la segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. Nacho, ¿me podrías decir qué es lo que nos garantiza estos derechos de la segunda generación? Nos garantizan impulsar el accionar del Estado y dar a las personas una vida adecuada. Esto trata de decir que el Estado ayudará a las personas en situación de calle. Siguiendo con el tema, vamos a preguntar a nuestra compañera Lisette que nos explique cuáles son los derechos de la tercera generación. Los derechos de la tercera generación son derecho a la paz, derecho a la justicia y derecho a la solidaridad. Lisette, ¿me podrías decir qué es lo que nos garantiza estos derechos? Nos garantizan la relación solidaria entre pueblos y ciudadanos del mundo. Lisette, ¿me podrías decir a qué te refieres cuando dices derecho a la paz? Me refiero a que todos los países del mundo vivan de manera pacífica, sin guerra, como está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Lisette, ¿me puedes decir qué es la justicia para ti? La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, como dijo Aristóteles. A continuación con el tema, vamos a preguntar a nuestro compañero Yerko que nos diga cuáles son los derechos de la cuarta generación. Los derechos de la cuarta generación son derechos a la democracia, al acceso a la información y seguridad digital. Yerko, ¿me podrías decir qué es lo que nos garantiza los derechos de la cuarta generación? Lo que nos garantiza impulsar las relaciones pacíficas para afrontar los retos que atañen a la humanidad.
Yerko, ¿me podrías decir qué es para ti la democracia? La democracia es un sistema de gobierno donde el poder, la soberanía descansa en el pueblo. A continuación vamos a preguntar a nuestro compañero Nacho. ¿Por cuántos países está conformada las Naciones Unidas? La Organización de las Naciones Unidas está conformada por 193 países, entre los cuales se encuentra nuestro Estado plurinacional de Bolivia. De esa manera, hemos concluido esta disertación sobre los derechos humanos. Gracias.